Yo soy Elisa Queijeiro y esto es E-Cultura. Este podcast llega a ti gracias a Miel Carlota, la reina de lo natural. Carlota, la emperatriz de México, ve el imperio desmoronarse. Maximiliano había inclusive pensado en abdicar, pero su madre, con todo y su inmenso amor por su hijo, fue tajante con él. Jamás un Habsburgo ha abdicado. Tú no serás el primero. Carlota, valiente, decide buscar ayuda, embarcarse a Europa. Irá sola. 8 de julio de 1866. Sale por la noche de su castillo en Chapultepec. El carruaje a toda velocidad recorre los caminos y senderos que conectaban la capital con el puerto de Veracruz. Hace mucho calor, pero la emperatriz no se quita el abrigo. Es grueso de lana y la cubre del cuello a los pies. Su comportamiento es extraño y dentro de la embarcación, aún peor. No sale de su camarote durante todo el trayecto, casi un mes. Como les platiqué en episodios anteriores, al primero que buscó para ver fue a Napoleón III y le dijo traidor, después de recordarle que ella era una de Borbón. Lo que siguió fue el primer brote, por lo menos público, de aparente locura, de desquicio. Gritó que la querían envenenar y tiró la naranjada que le habían servido. Los días siguientes no fueron mejores. Tomaba agua de las fuentes, comía los huevos solamente de una gallina que ella cuidaba. Aseguraba una y otra vez que la querían envenenar. Un delirio de persecución se iba apoderando de ella, pero no era tan extraño. En México todo era conspiración y ella sí tomaba los brebajes de su criada de confianza, la misma que quería cerciorarse que la emperatriz jamás quedara embarazada. Pero ¿ella lo estaba? Este es el secreto que se rumoraba aquí y quizás también había llegado hasta Europa, porque la decisión que tomó la familia de Austria después de que Carlota volviera a estallar de angustia, pero ahora frente al Papa Pío IX, fue encerrarla en Miramar. Les cuento. Carlota, después de París, viajó a Italia y se presentó frente al Papa. Por supuesto, que no quería verla. Se había perdido el Imperio de México. Y peor aún, que la emperatriz y su esposo habían apoyado las leyes de reforma y el desalojo de los bienes de la millonaria Iglesia mexicana. Su santidad tomó como personal esta ofensa. Sin embargo, la insistencia y escándalo hecho por Carlota fue tal que el Papa cedió. Con la mirada desorbitada y la angustia del que se pierde, Carlota le pidió que la auxiliara en México, pero una vez más, al ser servido para ambos un chocolate caliente, Carlota no pudo continuar con la plática y con los ojos fijos en la taza y el desayuno del Papa. Después de una pausa, introdujo desesperada sus dedos en el chocolate de Pío IX y le quitó su desayuno. Quien, asustado, se dio cuenta de la realidad de la emperatriz. Mandó llamar a sus hermanos. Pasaría esa noche en el Vaticano resguardada. Fue su hermano Felipe, el segundo de ellos, quien se apresuró para llegar al día siguiente a Roma. Quiso llevarla a Bélgica, pero la familia de Austria se negó. Pero, ¿por qué harían eso? ¿Qué los motivó? ¿Acaso buscaban ocultar algo? Tal parece que sí, porque se sabe que los hermanos de Carlota ofrecieron casi una fortuna por recuperar a su hermana y no pudieron hacerlo hasta pasados 10 meses. No 8, no 11, sino 10. La suspicacia se deja sentir. Dicen que las canciones populares están cargadas de tal sabiduría que a veces nos explican más que los propios libros de texto. A lo mejor recuerdan esta, que decía algo así: «Oh, mamá Carlota, la gente se alborota de verte tan gordota». Por supuesto que la cantaban. ¿Se dan cuenta? ¿Mamá Carlota?
La gente se alborota, es decir, se escandaliza por estar pasada de peso o embarazada. No sabemos a ciencia cierta si Carlota lo estaba. Por supuesto, lo que es un hecho es que si sí, no sería hijo de Maximiliano. Ellos no tenían relaciones sexuales, no había intimidad. Algunas de las pistas las podemos seguir en la vastísima investigación que hizo Marta Zamora, la cual indaga inclusive hasta en la supuesta fecha del nacimiento de este pequeño, el 21 de enero de 1867. Y el periodista Egon Erwin Kitsch afina diciendo que debió de haber sido el 12 de enero. Como fuere, en ese mes y ese año sí fue bautizado un niño como Maxime Vengan y adoptado por el notario belga François-Joseph Vengan. ¿Y el padre? Tampoco está confirmado. Pero el comandante de la Legión de Bélgica en México, el coronel Alfred van der Smissen, era muy cercano a la emperatriz antes de su llegada a nuestro país y estando aquí, aún más. No hay hechos concretos, pero el parecido de van der Smissen y Vengan, siendo un adulto, era innegable. Hay secretos que se llevan a la tumba. Por su parte, Carlota va a lograr regresar a Bélgica el 31 de julio de ese mismo año, 1867, y será la reina María Enriqueta, la esposa de su hermano Leopoldo II, quien va por ella y la cuida, no solo en el viaje, sino a su llegada. Carlota comía poco, pero en familia. Convive con ellos de manera lo más natural posible. La sacan a pasear, y un detalle importante fue que se hizo cargo de su sobrino, el hijo justamente de María Enriqueta y de Leopoldo. Este detalle le regaló un sentido a su vida. Mejoró muchísimo, pero no por mucho tiempo. Maximiliano, un mes antes, había sido fusilado en México, en el Cerro de las Campanas después del sitio de Querétaro. La familia de Bélgica guardó el secreto tanto como pudo. El imperio había terminado. Los rumores sobre si es verdad o no que Juárez podría haber perdonado la vida de Maximiliano por ser ambos masones y que el emperador en realidad llegaría al Salvador haciéndose pasar por otra persona de nombre justo de Armas, es una teoría también sin confirmar. La oficial es que los restos embalsamados del emperador de México fueron enviados a Europa el 4 de diciembre de 1867. En enero llegarían a Viena. Era tiempo de hablarlo con Carlota. Con cuidados extremos y la verdad por delante, fue de nuevo el padre y confesor de Champs quien llevó la noticia a la emperatriz. Carlota lo escuchó. Quizás lo esperaba. Lloró a Maximiliano, pero fueron más fuertes sus palabras pidiendo un recuerdo justo y digno para su marido, su amado Max, que había dado lo mejor que pudo por un imperio que estaba destinado a fracasar. ¿Estuvo triste? Seguro que sí, pero no se quebró. Siguió lo mejor que pudo sus días. Es claro que vivía entre mundos, y su razón pendía de un hilo frágil. Y al año siguiente, que murió su pequeño sobrino, al que cuidaba, ese hilo se rompió para siempre. Casi 60 años más va a vivir Carlota en las sombras de quien pierde la razón. Delirio de persecución, esquizofrenia. Dicen los médicos que han estudiado su caso que una profunda decepción pudo haber resquebrajado su estructura mental, separándola de la realidad. Y yo me pregunto, ¿una decepción o la suma de cuántas? Empezando por la decepción amorosa. Carlota amó profundamente a Maximiliano, pero él no a ella. Anhelaba ser madre. Si lo fue, le arrancaron a su hijo, pero quizás no, nunca lo fue. Decepción maternal. Después, la muerte de su padre y de su abuela, el abandono de Napoleón III y de la Iglesia. Carlota
no conocía un no por respuesta. Era impetuosa, sí, orgullosa y profundamente capaz. Además, con esa influencia protestante de su padre, el cielo se ganaba trabajando, regresando en un profundo servicio, lo que le había sido dado. El imperio mexicano fue el sentido de su vida y su razón de ser. Cuando el imperio se rompió, Carlota también. Es curioso ver que murió como una de las mujeres más ricas del planeta. Sus hermanos, estando ella en vida, no tocaron ni su herencia ni sus bienes. No arrancaron aquello que no podía ser defendido. Y bien vale la pena apuntarlo y saberlo, porque ellos actuaron bien. Carlota se fue, murió un 19 de enero de 1927, a sus 86 años. La memoria tiene un inmenso don, traer al presente con nueva luz una vida del pasado. Se llama honrar. La compasión se apodera del corazón cuando escuchamos historias como esta, y es y será en la memoria individual, en la tuya y en la mía, tras escuchar estas nuevas verdades, que la vida de una mujer como Carlota de Bélgica, la emperatriz que amó México, podrá habitar una nueva realidad. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido. Este episodio de la vida de Carlota, la emperatriz que amó México, llegó a ti gracias a Miel Carlota, la reina de lo natural.